Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centrolero, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y DC, el que toca hoy, y el otro fútbol. Y acá estamos, y seguimos con esta dinámica que a mí me parece muy interesante, entiendo que ustedes también, que tiene que ver con hablar de actores y personajes, ¿no? Y bueno, hoy toca el podcast de DC y decidí seguir hablando un poco más de Batman Forever. Hace un tiempo habíamos comentado a Joel Schumacher, ¿no? Y hablamos de él. Y en TikTok la semana pasada había hablado sobre Batman Forever en sí, sobre la necesidad del Schumacher Cut. Bueno, hoy toca hablar de lo que me parece para mí uno de los villanos más destacados de la historia de cine de superhéroes. Lo digo en serio. Me parece que Jim Carrey está bastante infravalorado. En general, pero su Riddler, su Acertijo, mucho más. Lo que pasa es que, bueno, apareció en una sola película, ¿no? Nosotros hemos hablado acá de villanos y lamentablemente en esta época hablamos de villanos que aparecieron en una sola película. Ya sea porque, uno, morían en la película, dos, no había continuidad. El de Jack Nicholson murió en Batman 89. Y no estaba la posibilidad de que Wolverine Returns, no sé si hubiese vuelto igual. Y así, los personajes no tenían demasiada continuidad. Era una constante en esa época que eso sucediera, porque no sé, era algo que, si ustedes revisan también las películas de Sam Raimi, de Spider-Man, que si bien vinieron mucho después, también era algo que pasaba. No sé, cuestiones de época, cuestiones que suceden y que quedan ahí. Pero a mí el Jim Carrey de Batman Forever me gusta mucho. El Riddler de Batman Forever me encanta. Soy un fanático de Jim Carrey, debo decirlo. Y sé que, bueno, por ahí es un poco complicado para mí hablar sobre esto. Pero sí considero que hizo un gran Riddler. A ver, muchos le critican que capaz estaba un poco como en la repetición del personaje de Ace Ventura, que había salido el año anterior. Yo creo que sí, es un Jim Carrey desatado, sí, pero también acorde a el tono de la película. Yo no sé si este Jim Carrey hubiese, este Riddler, este enigma, hubiese estado así en la etapa de Tim Burton, pero sí en la etapa de Joel Schumacher. Tiene todo que ver con el tono de la película y hasta yo creo que su personaje, hasta más serio que el de Tommy Lee Jones en Dos Caras, ¿no? Lo que me parece interesante de este enigma es que tiene una historia personal bien elaborada, ¿no? Un tipo que labura en Wayne, que quiere bastante a Bruce, incluso, digamos, de una forma bastante peligrosa, que se ve traicionado y que ahí arranca el arco de redención. Sí, me podrían decir, es algo utilizado, bueno, todavía en la época por ahí, no tanto, y creo que se hace bien ese laburo con un personaje que creo que tiene una inventiva espectacular y que se utiliza muy bien porque todos los acertijos van haciendo progresar la cinta. Y eso no es nada fácil y está muy bien hecho. Y creo que Jim Carrey particularmente le agrega un carisma y un despliegue que son espectaculares. Es un personaje icónico para mí, porque tiene una cantidad de frases, de vestuarios, de líneas, de diálogo, de apariciones son excelentes. No tiene una pelea mano a mano, tampoco es un personaje de pelea mano a mano con Batman, como el Joker de alguna manera. Son personajes que no pelean mano a mano con Batman porque no tienen la potencia, no, y más allá de no tener la potencia, tampoco como que se valen de esos artilugios. Salvo en alguna situación, pero no son como el Pingüino, que por ahí el Pingüino tampoco pelea mano a mano, pero tiene algún que otro artilugio. No. Entonces, me parece que Jim Carrey le agregó carisma y le agregó ese toque a la película que es bastante interesante. Recordemos que estaba en plena explosión. En el año 1994 fue el año en el que Jim Carrey terminó de establecerse como un ícono de la comedia. Había salido Ace Ventura, había salido Tonto y Retonto y había salido La Máscara. Quizás muchas veces se dice que es más parecido a Ace Ventura que a La Máscara. Yo creo que quizás más a La Máscara porque tiene más esta dinámica superheroica, en este caso más de villano, ¿no? Es Batman Forever. Pero bueno, ustedes saben que Batman Forever
es como de una manera una debilidad personal. Es una película que yo quiero mucho, que si bien no viví porque nací en el año 2002, es una película que aprecio, que me parece que con el tiempo me ha ido gustando cada vez más y la volví a ver este año y le sigo encontrando mejores cosas y sigo encontrando un Riddler convincente, un Riddler que tiene un propósito, un Riddler que se mantiene bien a lo largo de toda la película, que tiene buena línea de diálogo, que es creativo con este invento que si bien está mal, digo, tiene un propósito a lo largo de la película. Que es lo que me falló un poquito en el Dos caras de Tommy Lee Jones. Creo que tiene un porqué a lo largo de toda la película y eso no muchas veces no es muy bien, no está muy bien apreciado, me parece. Creo que es un villano completo que le hace una buena contraparte a Bruce. Esa parte en la que pinta ese signo de interrogación en el cielo me parece excelente. Y creo que tiene momentos claves a lo largo de la película. Creo que junto con Bruce son los dos personajes principales. Dentro de la película tiene muchos personajes y que no dura tanto. Y la verdad es que está muy bien, es un personaje muy completo, te lo hace muy divertido, pero también tiene momentos dramáticos. No es solamente la diversión. Es un personaje que en el final de la película, cuando la va a visitar la doctora Chase Meridian, que hace esa escena, es terrorífico también. Y bueno, nada, yo creo que también, más allá de que este personaje, justamente hablamos, personajes que habían muerto, o que no se les da la continuidad, en este caso no se les dio la continuidad, porque podría haber seguido, pero bueno, Batman y Robin tomó un rumbo distinto, repitió solamente como personaje principal al Robin de Chris O'Donnell y el resto lo cambió. Y descartó personajes de Batman Forever que podrían haber sido vitales nuevamente. Digo, Dos Caras murió, pero el resto podría haber estado tranquilamente. Y no estuvo. Pero bueno, nada, cuestiones que suceden y que forman parte de una época en la que eran complicadas quizás las secuelas en el mundo de superhéroes y que sean dinámicas muy distintas a lo que es hoy. Hoy un Jim Carrey, un Enigma así, bueno, se le da un universo cinematográfico, se le da tiempo, como se le va a dar al Riddler de Paul Dano. O sea, en ese sentido es otra cosa. En un momento se le va... pero en esa época no, era distinto, era como que, bueno, cerró acá y capaz que le dan una película más. Pero ustedes fíjense, no encontramos muchos personajes, hasta incluso se cambiaba el Batman, o sea, se mantuvo a Chris O'Donnell y poco más, y bueno, nada, eran las dinámicas de aquella época. También, como siempre decimos, que esta saga de Batman, la completa, ¿no? Analizando no solamente Batman Forever, sino todo lo que tiene que ver con las películas, tiene una cronología bastante extraña. No termina muchas veces de quedar en claro qué forma parte de qué, y bueno, se hacen los líos la gente y es normal. Uno no lo entiende todavía, pero bueno, entendemos que por ahí partir a Batman y Batman Returns junto, después Batman Forever y Batman y Robin por otro lado, pero esas dos separadas también creo que es lo mejor que podemos hacer, justamente como representaron las películas. Por más que dentro de las cintas haya una cronología extraña, creo que es la mejor forma de entender estas cintas. Les agradezco por haber estado al otro lado, nos estaremos escuchando el miércoles. Hasta tanto que estén bien, nos vemos. Chau, chau.